A la acción de quitarle la vida a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante, se le llama homicidio. La palabra proviene del latín homicidium, que combina el término griego homo, que significa hombre o ser humano, y de caedere, que significa cortar, matar. La expresión conjugada se refiere a la muerte de un ser humano a manos de otro y ha sido condenada por todas las sociedades del mundo desde siempre. Es un crimen tan antiguo y grave que en varios libros de la Biblia, como el Éxodo, Deuteronomio, San Mateo y el Apocalipsis, se puede leer que el homicidio entre los judíos, voluntario o no, se castigaba con pena de muerte y versaba sobre la prohibición de las almas homicidas en el reino de Dios. Al inicio de las conductas jurídicas en el derecho de las civilizaciones primitivas, como en la antigua Grecia, Babilonia y el pueblo hebreo, se le consideraba como una falta grave que se resolvía aplicando la ley del talión, es decir, ojo por ojo y diente por diente, siendo esta un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. En la región del Ática, en la antigua Grecia, una periferia donde se encuentra Atenas, el tribunal Phreatis, que era el competente para conocer sobre los homicidios, generalmente solo juzgaba a los presuntos homicidas en su país que se habían fugado o a los que cometían homicidio involuntario, el cual era castigado con 1 año de destierro, mientras que el homicidio voluntario se castigaba con pena de muerte. En Roma, las primeras leyes hechas por Numa Pompilio condenaban a muerte a los homicidas. En las legislaciones modernas, los avances en el ámbito de los derechos humanos han limitado la posibilidad de aplicar la pena de muerte o delito capital por parte de los estados para castigar crímenes. Según datos publicados por Amnistía Internacional, solo en 92 estados del mundo existe una pena de muerte regulada por ley. De estos, 8 estados aplican la pena de muerte solo a crímenes particularmente graves, como los crímenes de guerra. En 2020, 2.400 personas en todo el mundo fueron condenadas a muerte y al menos 1.475 fueron ejecutadas. Además, hay un mayor número de casos no comunicados de países concretos que no se pueden estimar debido a las restricciones gubernamentales. El resto de los estados del mundo juzgan y condenan el homicidio de acuerdo a lo establecido en sus sistemas jurídicos penales. La República Dominicana abolió la pena de muerte en 1966. Según el artículo 8.1 de la Constitución, que establece como principio la inviolabilidad de la vida, no podrán ser introducidas ni la pena de muerte, ni la tortura o cualquier otra sanción o procedimientos represivos. El Código Penal Dominicano, en el título 2 sobre crímenes y delitos contra los particulares, que incluye 9 artículos, establece que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio y será castigado con penas de entre 10 a 30 años de prisión. Natalie Gómez Abreu, psiquiatra. Bienvenida, Natalie, a Esfera Global. Muchas gracias por traerme de nuevo e invitarme. Un honor para mí. Es nuestro, sobre todo en este tema tan complejo, ¿no? El perfil psicológico, psiquiátrico de un homicida. Quiero saber, y sé que muchísima gente tendrá esa curiosidad, ¿qué es la psicopatía o trastorno de la personalidad antisocial? Bueno, es un tema sumamente interesante. Yo creo que cuando se habla de personalidad es hasta cierto punto un tema cumbre en psiquiatría, y a todos los que nos apasiona en particular el área de personalidad, después que encontramos esta parte, es como si fuera un clic automático. Cuando hablamos de personalidad, entonces en psiquiatría, o mejor dicho en el área de salud mental, a grosso modo sería esa característica individual que tiñe tu desenvolvimiento a nivel de diferentes áreas. Me refiero tanto laboral, interpersonal, social, entre otras áreas de tu funcionamiento que son clave. ¿Qué me va a distinguir
un trastorno, recordar siempre que todo lo que está fuera de la campana de Gauss es anormal, ya sea subnormal o supranormal. Sí. Entonces, si se sale de los parámetros que son conformados, o mejor dicho, entendidos como normales, o sea, el Comunes. 2.5%, si mal no recuerdo que son las cifras, eso ya sería un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, para poder aterrizarlo un poco más, nosotros, los especialistas de la salud mental, nos vamos a ciertas literaturas para poder homogeneizar este estudio y poder clarificar ciertos aspectos con respecto a abordaje. Lo que se realiza es que uno se guía de ciertas normas, que son dos códigos. La clasificación internacional de las enfermedades, que esta es por parte de la OMS, y la otra es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades o de Trastornos Mentales. En la actualidad, las dos versiones más actualizadas son, si es del DSM-5, es el DSM-5-TR, y la de ahora, la del CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, es el CIE-11. Nosotros tenemos una influencia sumamente importante de la parte norteamericana y aquí se emplea más la guiada por el APA, que es la del DSM-5. Cuando hablamos entonces de trastornos de personalidad, tiene un capítulo aparte incluso. Este capítulo me comprende a su vez una división en base a cómo se comportan los grupos, estas desviaciones que cabe resaltar de los patrones socioculturales también establecidos, además de lo de estadísticamente demostrado, como ya había destacado, lo van a subdividir en tres grupos: clúster A o grupo A, clúster B y clúster C. Cuando yo hablo de clúster A, se denominan a los que son los raros o excéntricos. Clúster B, entonces aquí tenemos a los que son los dramáticos, irreverentes, impulsivos, erráticos. Cuando ya hablamos de clúster C, entonces aquí tenemos por último a los ansiosos. ¿Cómo se comportan estos perfiles? Bueno, este tipo de personas son bien llamativas, te podría decir. El histriónico es aquel que tiene un comportamiento más bien teátrico, tiende a tener relaciones más bien superficiales, enfocadas en la apariencia. En otro orden, cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, que ahora es sumamente común diagnosticarlo, es el límite, la gran simuladora, lo puede parecer todo y nada a la vez. Me refiero a lo siguiente, es la parte quizás un poquito como más elaborada y llamativa psicopatológicamente para uno, por lo menos particularmente para mí, además del antisocial. Y es porque tiene, como dice el doctor Guerrero Heredia, el termostato emocional averiado. Eso es una disregulación emocional, es como si tú tuvieras quemaduras de tercer y cuarto grado. A nivel emocional, en la sensibilidad no pueden controlar sus emociones. Cabe destacar, ahorita hablaríamos del antisocial y del narcisista, Sí. que cuando tratamos de estos patrones de conductas que son repetitivos y mal adaptativos, que por eso que también son trastornos, hay algo sumamente esencial, que no necesariamente porque tú tengas ciertas características de esta personalidad, como por ejemplo particular, ya sea límite, histriónico, obsesivo compulsivo de personalidad, que eso es de clúster C, no necesariamente eso te hace digno de tú tener El diagnóstico. ese diagnóstico. Eso es muy otra cosa. importante, sí, porque Tú puedes tener rasgos, incluso dependiendo del tipo de teoría a la que tú te vayas, para poder comprender cómo es que se gestan y cómo evolucionan. Es bien diferente la variación, porque tienen muchos tipos de influjos, ya sea de la parte misma social, de la parte misma humanística, entre otras. ¿Y un antisocial nace o se desarrolla?
es lo mismo que la personalidad. La personalidad nace o se desarrolla. Ambas cosas. Ambas cosas. Hay una parte de personalidad con la que tú naces y hay otra parte que se va desarrollando, porque nosotros no somos un constructo que viene totalmente con una moral implícita, que eso es otra parte. También se desarrollan los valores morales, la parte explícita, que es la parte del carácter, lo que uno adquiere per se con lo que llega aquí, ya sería más bien el temperamento, que se remonta incluso a tiempos de Egipto. ¿Un antisocial se presume delincuente? No necesariamente. No No esa era la necesariamente. pregunta. ¿Siempre un antisocial es delincuente o los homicidas o asesinos son antisociales? No, no necesariamente. Sí, en las personas que están encarceladas es más frecuente que hayan este tipo de trastornos, como por ejemplo el trastorno de personalidad antisocial, así como también el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso sí se ha documentado, pero que tú seas antisocial no necesariamente implica o que, ¿cómo lo puedo decir de la mejor manera? O sea, Que implica haya que una usted tendencia va a a delinquir, delinquir. no necesariamente. Y hay diferentes sabores de antisociales, porque un ejemplo diferente, el criminal de cuello blanco es un tipo de antisocial y mata más vidas, cobra más vidas que el criminal ya de bajo rango. Indirectamente, ¿no? Por sus Indirectamente. acciones y los efectos a largo plazo. Muchas gracias, Natalie. Vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retomamos el tema. Perfecto. Vamos a la pausa. Natalie Gómez en Esfera Global. Continuamos con este interesante tema, el perfil psiquiátrico de un homicida. Natalie, ¿cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Como ya había mencionado anteriormente, incluso yo me puse a indagar, porque es sumamente interesante el constructo bajo el que se basa esto. Para nosotros los psiquiatras y todo el especialista de salud mental,
nosotros nos basamos en los manuales diagnósticos que anteriormente te había mencionado, e incluso en uno de ellos, que es el CIE-11, ahora lo sacaron y formaron toda esa parte nueva. Pero a grosso modo sería solamente trastorno de personalidad antisocial. Para poder entenderlo y de manera común, lo que han hecho es dividir entre sociópata y psicópata. Psicópata, yo te diría que más que darte una definición, te diría que sería uno más parecido a Hannibal Lecter, al doctor Hannibal Lecter. Ok, terrible. Así, es el refinado, el calculador, el que no tiene ningún tipo de empatía. Eso se explica en el background o en el antecedente de que cuando, eso es haciendo a un margen y basándome en las teorías de la personalidad, en específico la psicodinámica, que no tiene el ego desarrollado, el superego desarrollado en este caso. Con respecto a la otra parte, que es el sociópata, ya es con respecto a la misma sociedad el daño. Es más de cabeza caliente, el otro más de cabeza fría. Planificador, asentimental. Sí. Bueno, eso no implica que no se compartan ciertas características y ciertos rasgos, porque que en psiquiatría y en personalidad, y más en el clúster B, hay un solapamiento muy grande de características. Desde el punto de vista de la ciencia que estamos analizando, el caso actual reciente de la muerte violenta del ministro de Medio Ambiente dominicano que todos lamentamos, ¿no? Orlando Jorge Mera, ¿estamos frente al perfil de un psicópata o un sociópata? Y hago la pregunta porque vimos en la opinión pública que el abogado trataba, ¿no?, de defender al perpetrador diciendo que le creía inocente, a pesar de que es un asesino confeso. Pero esto es para tratar de distorsionar un poco, llamar la atención y perseguir una pena atenuada, ¿no? Que se genere el debate entre homicidio y asesinato, que la gente tiende a confundir. Asesinato es un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque se ha planificado, hay una hazaña, hay una premeditación. Y se me ocurría hacerte esa pregunta, por si... Entiendo, mira, es una pregunta sumamente interesante, pero lamentablemente, como no estoy en contacto con el paciente, en este caso si fuera un paciente, no te puedo decir datos, porque el ser humano es tan complejo que qué le mueve o qué no le mueve. Es una cuestión ampliamente, no es solamente de salud mental, hay que entender la parte filosófica, hasta cierto punto fenomenológica del paciente, que me explique, porque es hasta explícito en Crimen y Castigo que no divide a nosotros del bien y del mal. Sí, y se me olvidaba comentar, no solamente atenuar y establecer este debate entre asesinato y homicidio, sino también es como la muletilla de algunos abogados y de los perpetradores también hacerse los locos, ¿no? Es como alegar demencia o problemas mentales porque hay un tratamiento especial distinto al que la ley va a disponer en todos los casos. Es lamentable la situación, pero nosotros como seres humanos somos bien particulares y cada quien se mueve según sus propios intereses. Sí. Y la realidad que los envuelve. No necesariamente tiene una patología y no quien comete un acto violento. No, incluso los actos violentos, por lo menos con respecto al área hospitalaria, se ven más frecuentemente en personas que no tienen condiciones de salud mental. Nosotros lo hemos visto, o sea, es lo mínimo. ¿Cómo la psiquiatría aporta claridad y valor al proceso judicial a la hora de determinar estos perfiles? Es un rol sumamente esencial y hasta cierto punto paradigmático, y ha sido un honor que el derecho se valga de nosotros en una comunicación bidireccional, porque hay partes que entrañablemente solamente quien estudia la conducta humana puede determinar en caso de. Ahora bien, en momentos en los que hay que determinar elementos tales como capacidad, no necesariamente una persona que tenga
esquizofrenia va a cometer un acto en medio de una psicosis. Hay diferentes momentos y hay que valorar la parte de la capacidad. Que una persona esté aquejada de una condición de salud mental no me habla estrictamente de que la persona tenga o no capacidad para realizar o no un acto de crimen. Entonces puede que un psicótico que se encuentra estable se convierta en un homicida y que tenga capacidad en ese momento, porque no estaba en un cuadro psicótico. Exacto, habría que valorar en base a la situación en particular del paciente, porque si nos vamos a la parte psicótica, la enfermedad clásica de nosotros y de la psicosis es la esquizofrenia. Ahora bien, si el paciente no está en una fase activa y se determina que el paciente estaba en pleno juicio de lo que estaba haciendo, entonces ya ahí eso traería otras repercusiones. Claro, tenía voluntad y tenía capacidad. De ahí, en ese aspecto, entonces entra la valoración tanto de la parte por el psicólogo y también de la parte del psiquiatra. Es brillante esa sinergia entre la psiquiatría y las ciencias jurídicas, fundamental. Sí, es elemental, es elemental. Y también hay algo muy básico, que es que uno como conducta no estudia cosas aisladas. En psiquiatría uno evita dar diagnósticos transversales. Uno trata de dar diagnósticos, o mejor dicho, abordajes a nivel longitudinal. ¿Cómo puede una persona mantenerse mentalmente sana? Siempre es primordial hurgar dentro de uno, buscar y aliarse de buenas redes de soporte, elementos que indaguen en el origen puro del ser humano, la parte del servicio, lo bueno. Esa es la parte de la moral explícita, no necesariamente conservadora ni rajatabla de derecha, de ultraderecha, sino servir al ser humano, la parte altruista, independientemente del resultado. Y del sistema de valores y el sistema de creencias. Sí, y de valores, que ya sería parte de la moral explícita que uno va desarrollando a través de la vida. Recordar que esto no es algo fijo. ¿Cómo saber que algo no está bien en mí y cómo pedir ayuda? Es que estar bien implica tantas cosas que puedo quedarme corta, pero como por ejemplo, yo diría que el mismo termómetro está en el key point de tú decir y cuestionarte, ¿por qué yo me siento así? Yo estoy mal. Esa parte de la enajenación, sentirse aislado, que no encaja, tristeza inexplicable, que las cosas se te salen de las manos, que uno se turba, que no sabe cómo solucionar ciertas cosas, sensación de vacío que nada le llena, uso irremediable de sustancias o algún otro tipo de conducta para paliar ciertas situaciones por las que se está atravesando. Y con respecto a buscar ayuda, entiendo que cada quien llega hasta donde puede. Cuando se agotan tus recursos, en el momento que tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O hay algo en mí que está raro? Es bueno y válido, después de haber llamado a colación esa parte de la evaluación, al menos acercarse a un ser querido, a un allegado, que represente esa figura de orientación. Y a nivel de especialista, como por ejemplo de salud mental, si ya se están encontrando además de esto, otro tipo de pensamiento de ruina, otro tipo de pensamientos que le controlan las emociones, impulsos que le dominan, usted es humano. Nadie tiene el control de todo, pero para eso nosotros estamos. Simplemente es cuestión de buscar la ayuda. A nivel público hay diferentes tipos de ayuda, a nivel privado también.
Entonces es cuestión de solamente averiguar, incluso hay líneas de ayuda en diferentes áreas. Muchas gracias, Natalie, por esta edificante entrevista. Gracias Espero a ti. tenerte pronto en Esfera Global. Gracias, igualmente. Continuamos. Un enfoque desde las ciencias jurídicas, la sociología y la psiquiatría. A la vida se le considera como nuestro bien más preciado. ¿Y cómo no habría de serlo? Por tanto, su tutela constitucional como penal es máxima. En casos de delitos contra la vida, fenómenos que causan conmoción social como los homicidios y asesinatos, la visión jurídica es la que más se divulga. Se conoce desde esta perspectiva que cuando una persona atenta contra la vida de otra por acción u omisión, con intención o sin ella, comete homicidio. El bien jurídico protegido es la vida humana independiente y el objeto material es la persona viva. En el homicidio puede intervenir la intención de matar, homicidio doloso, o puede que no haya intención de hacerlo, aunque nos encontremos con el mismo resultado, la muerte de la víctima. Es el homicidio imprudente o culposo, conocido también como negligente o involuntario. El homicidio preterintencional se produce cuando alguien quiere lesionar a otro, no matarlo, pero le causa la muerte. Entre los no juristas se confunde homicidio con asesinato. Lo que debemos saber es que ambos son atentados graves contra la vida humana, pero en el asesinato siempre concurren circunstancias especialmente graves, como la alevosía, el ensañamiento y la premeditación. Nunca, con una nunquidad perpetua, es algo improvisado y por tanto conllevan a penas distintas para ser castigados. No se suele considerar comúnmente la visión sociológica del tema, según la cual los delitos son acciones que hacen imposible la convivencia o la cooperación de los individuos que constituyen una sociedad o la ponen en grave peligro. La sociología general estudia el delito como una conducta desviada, sus causas, formas, desarrollo, efectos
y su relación con otros hechos sociales para poder detectar conductas que pueden ser delictivas. Algunas tesis apuntan a que hay una distancia cada vez mayor entre la norma penal y su aplicación efectiva, en contraste con la realidad social. Una brecha que podría traer peligrosas consecuencias para la reinserción social de los individuos que cometen actos criminales y cumplen las penas dispuestas por la ley. Algo así, dime cómo castigas y te diré quién eres. La tendencia que se observa entre penalistas y perpetradores de crímenes como el asesinato, la versión más grave del homicidio, muchas veces confesos, es declarar estado de demencia o locura, buscando que se juzgue con menos severidad e incluso evadir la privación de libertad, haciéndose los locos. Por tanto, el abordaje desde el punto de vista de la ciencia psiquiátrica tiene gran utilidad. De hecho, las estadísticas no hablan de que necesariamente en los homicidios intervienen individuos con trastorno de la personalidad antisocial, TPA, o con demencia, aunque existan situaciones que envuelven a verdaderos psicópatas con manifestaciones de inadaptación social y agresividad. Pero no es una regla y hay un gran espacio para estudiar la intervención de la capacidad a la hora de actuar. En dicho trastorno se concede mayor importancia a las conductas delictivas y antisociales, mientras que en la psicopatía la principal alteración está centrada en la personalidad del individuo. Ángel Serafín Cuello, sociólogo e investigador social. Bienvenido, Ángel, a Esfera Global. El placer es mío. Lo comparto. ¿Qué son los delitos desde el punto de vista sociológico y cómo se ve el homicidio desde la sociología? Veamos, la sociología ha venido estudiando tanto los delitos como el fenómeno de la violencia per se, los crímenes, de larga data. En cierta medida, siempre ha utilizado el recurso del análisis, digamos, en torno a la desviación social, de por qué un individuo, en cierta medida, se distancia de las normas sociales. Todo ese análisis en torno va explicando situaciones de conflictos propios del individuo con la sociedad, con los grupos más cercanos, dígase la familia, pero también en vista de todo el entramado alrededor de la configuración social, emocional, económica, cultural del individuo con la sociedad. Por tanto, el análisis nos va a ir dando cuenta en torno de que el individuo, lo que socialmente nosotros hemos acordado que son normas y que damos un peso jurídico, siempre y cuando el individuo se distancie de esas normas, estaría cometiendo un delito. Es lo que socialmente, digamos, como construcción social de lo que sería la norma, estaríamos calificando como delito. Pero evidentemente todo eso varía en función de cada una de las sociedades, varía en función de las culturas, varía en función de los acuerdos que nosotros hacemos como sociedad y por tanto lo que definimos como bien o mal en la sociedad dominicana no necesariamente se va a corresponder igual con sociedades orientales, por ejemplo. Pero hay un criterio como que la humanidad ha desarrollado, ¿no? Y creo que desde los tiempos de la creación ya hay un desprecio a esas conductas que son lesivas contra la vida. No, atentados contra la vida. Evidentemente, digamos, inicialmente todo el desarrollo de esa sociología del crimen o de la violencia, inicialmente basó mucho sus análisis en torno a una concepción de un ser humano egoísta, de un ser humano que buscaba a toda costa poder, de un ser humano que buscaba cierta dueñidad de la propiedad, de las cosas, de los propios seres humanos. Como tal fue el proceso. Y por tanto, veamos, y en cierta medida esas concepciones han ido evolucionando, evidentemente, a una comprensión más del ser humano desde lo solidario, desde la empatía, y evidentemente también nuestra relación con la crueldad ha variado mucho. Pensemos, si no, el clásico ejemplo de la película La Naranja Mecánica, de cómo en 1970, cuando sale esta película, tuvo mucho repudio por las escenas de violencia, sexo, drogas que se manifestaban,
Y ahora mismo podemos verla, esa película, y se pudiera incluso asumir como cómica. Y eso habla de cómo como sociedad hemos ido cambiando la tolerancia hacia la violencia y hacia ciertos hábitos que laceran la dignidad humana Sí. y que laceran incluso hasta nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con nuestro cuerpo. En una especie de normalización, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sociología con la violencia y qué es la sociología de la violencia? Vamos, la sociología de la violencia o la sociología intenta dotar de ciertas herramientas básicas, teóricas y metodológicas de las ciencias sociales para poder contribuir al análisis del fenómeno de la violencia. En el caso de República Dominicana es muy común los estudios en torno a la violencia, a la seguridad ciudadana, conocer un poco la percepción de inseguridad ciudadana que puede estar viviendo la población en sentido general. Dota también de análisis y de herramientas de políticas públicas para conocer la eficiencia o no de ciertas políticas públicas, ciertos planes de seguridad ciudadana. Por igual, herramientas incluso para conocer la efectividad en términos presupuestarios de ciertas políticas y qué relación pudiera haber entre invertir en seguridad ciudadana y los resultados que arroja. Pero evidentemente hay que comprender que la seguridad ciudadana es un fenómeno multicausal Sí. y que por tanto Complejo. así deben ser sus abordajes. ¿Y tienes algunas cifras, estudios recientes que nos revelen la realidad de la violencia y de la seguridad ciudadana, ya que mencionas? Sí, veamos, evidentemente, recientemente Participación Ciudadana ha publicado un estudio sobre percepción de seguridad ciudadana y delincuencia. Ahí arrojan datos sumamente interesantes que se corresponden, digamos, con la tendencia de resultados en cuanto a estudios en República Dominicana, el propio Latinobarómetro de las Américas del año 2021, que siguen, por un lado, la seguridad ciudadana sigue estando presente como uno de los principales problemas Sí. de la población dominicana. Hay una transformación de los hábitos y el comportamiento de las personas, es decir, los efectos de la inseguridad en el país hace que las personas cambien sus Sí, estilos de vida. modificar los patrones. Eso que implica dejar de visitar amigos, dejar de salir en ciertas horas de la noche, dejar incluso de tomar vacaciones Aislarse más. o de trabajar, lo cual incide, digamos, en la matriz productiva que deberíamos estar estimulando y activando después de un proceso de pandemia. Pero hay otros datos sumamente interesantes que llaman la atención, y es propio, por ejemplo, del Latinobarómetro de las Américas, que habla de la confianza de las instituciones. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ejemplo, presenta un 72% de confianza. Las Fuerzas Armadas presentan un 50% y la Policía Nacional un 32%. Dígalo usted. Entonces, ¿cómo es posible poder impulsar políticas públicas de seguridad ciudadana desde lo punitivo o desde el reforzamiento policial y militar en las calles en un momento donde hay una muy baja confianza de estos actores? Y por tanto, ahí es necesario ampliar un poco más la mirada, entender la integralidad que debe haber en las políticas públicas de seguridad ciudadana, entender que implican crear consensos y articulación con todos los actores del territorio y por tanto todo el respaldo que debe haber también con la sociedad civil organizada en el país. Estos diagnósticos y trabajos que muy bien explicas, te felicito. Me siento emocionada de escuchar a una persona tan joven siendo tan elocuente con las estadísticas. ¿Son considerados por el gobierno dominicano, por ejemplo, por la comisión, este grupo de trabajo que está llamado a hacer propuestas mediante un diagnóstico para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional? El propio Estado tiene su propio observatorio de seguridad ciudadana, Sí, en el sí, cual, lo conozco. digamos, se da seguimiento a las diferentes estadísticas. En el caso de la Procuraduría General de la República hay una producción constante de información en torno a homicidios, suicidios, feminicidios en el país. Y de igual modo, digamos, hay una literatura también amplia en el país en torno a investigaciones sobre convivencia, seguridad ciudadana, resolución de conflictos.
valdría la pena que se revisen estas estadísticas. Claro que sí. Porque al final los reportes que maneja Procuraduría, que es, digamos, la principal fuente de información que recurre este observatorio, muchas veces se basa en la experiencia de la víctima. Y por temor a represalias hay un subregistro y es que las personas no reportan. Sí, Y sabemos, totalmente. digamos, todo el entramado que puede haber también alrededor entre que se coloca la denuncia y un caso es judicializado. Por tanto, también es necesario conocer cuál es la opinión de la ciudadanía en sentido general a través de sondeos, encuestas, que permitan conocer su experiencia como víctimas de casos de delincuencia o violencia per se, pero también conocer cómo experimentan estos efectos de violencia. En estos estudios que ustedes realizan, en las investigaciones que tú conozcas o hayas encabezado, ¿qué te reveló acerca de la inversión en materia de seguridad y la elaboración de políticas públicas? ¿Es una relación directamente proporcional o todo lo contrario? No, evidentemente, veamos, ¿Se invierte hay, bien? Lo que quiero preguntar es eso. veamos, no es solamente, hay una inversión que no podemos no visibilizarla. Se está invirtiendo en seguridad ciudadana y, digamos, hay una voluntad política de cambio en torno a cómo se está gestionando la seguridad ciudadana. Y más Me allá de la parece, voluntad. por ejemplo, interesante el caso que se está desarrollando ahora desde el Ministerio de Interior y Policía, de articular desde lo local procesos de seguridad ciudadana. ¿Esto qué implica? Tú articular, por un lado, con los diferentes actores del territorio, dirigentes comunitarios, juntas de vecinos, una red de apoyo comunitario que se articule con la oferta policial o militar que puede haber en una determinada comunidad y a partir de ahí fortalecer todo el trabajo preventivo. Hay un trabajo mucho más necesario que hay que hacer y que, digamos, la sociología y las ciencias sociales han venido discutiéndolo desde hace tiempo en torno a la violencia estructural. Es decir, es esta concepción de violencia a partir de la privación que puede sufrir una determinada población a partir de privaciones de derechos. ¿Eso qué implica? La no dotación de servicios de agua potable, de vivienda, de salud, de educación, genera condiciones para mantener y perpetuar situaciones de convivencias no sanas o Sí. convivencias no de paz y por tanto la reproducción de la violencia. Y la literatura lo ha ido estudiando, se ha estudiado desde las ciencias sociales y por tanto es otro abordaje que debería ir orientando también la puesta en marcha de las políticas públicas en el sentido de que a mayor dotación de servicios y de garantías de derechos en las comunidades, también hay una reducción de la violencia y la delincuencia. Ángel, vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos. Vamos a la pausa.
Cuello, en Esfera Global hablamos sobre el perfil psicológico psiquiátrico de un homicida. Ángel, retomamos con el análisis sociológico de la criminalidad. La sociología se ha preocupado mucho sobre la socialización. Y me llega a la mente un estudio reciente que fue publicado por la Oficina Nacional de Estadística, que reporta que el 64% de los niños, niñas, adolescentes son corregidos de forma violenta. Eso nos habla mucho de nosotros como sociedad, pero sobre todo de la relación que vamos estableciendo con esa generación que viene subiendo. Y por tanto, esa socialización que por un lado naturaliza la violencia como la única, como lenguaje para mediar los conflictos, y por otro lado legitima relaciones de poder que no necesariamente son las idóneas para un modelo de crianza adecuado. Y que evidentemente en los hogares se reproduce a partir de relaciones de poder de género, relaciones de poder doméstica y de otras manifestaciones. Por tanto, la sociología se ha preocupado mucho por esa relación en el proceso de socialización del individuo, ha cuestionado mucho también en ocasiones el rol de la escuela y de la educación en ese proceso, entendiendo que también la escuela tiene cierto currículum oculto, que en cierta medida... Ojalá y tuviera algo oculto, Ángel. Veamos, que en cierta medida, por ejemplo, en la forma en cómo se relacionan los niños en el recreo, eso no está mediado por ningún proceso de enseñanza y aprendizaje, pero da sus enseñanzas y aprendizajes en tanto los niños se relacionan con el espacio. ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los niños? ¿Quiénes están jugando? ¿Quiénes se apropian del balón? ¿Quiénes no? Y eso nos habla mucho de la forma en cómo nos estamos relacionando como sociedad. Y es un ensayo para la vida, obviamente. Totalmente, son totalmente. Las primeras interacciones. Y a partir de ahí veamos otra de las contribuciones, veamos todo el trabajo de análisis y reflexión de la sociología en torno a la efectividad de políticas públicas, al diseño de estas, su evaluación y también a contribuir a un cambio de comportamiento que facilite en cierta medida procesos de intervención social en los territorios y mayor articulación entre la academia y los tomadores de decisiones. Si nos fuéramos a esa categoría ya antigua, clásica, del hombroso, para pensar en un homicida y un asesino, ¿podríamos decir que un criminal es nato, un criminal nato o un loco moral? Veamos, la sociología sí te va a plantear que ser criminal o no se hace. Usted no nacería con atributos y características específicas que le determinarían. Evidentemente hay todo un abordaje desde la psiquiatría, la biología, para comprender estos procesos, pero sí va a poner la sociología mucho énfasis en que el individuo se hace, en tanto el individuo es un ser social y es a través de estos procesos de socialización que adquiere un conjunto de conductas que va a determinar su relacionamiento con la sociedad. ¿Cuáles serían factores desencadenantes de conductas violentas como los homicidios, asesinatos? Vemos, todo, en la mayoría de las ocasiones, cuando uno escudriña el trasfondo, hay unas relaciones de poder detrás entre los individuos y sus intereses. Ducrem y Foucault hablaban de ese nexo entre la transgresión criminal, el castigo penal y el orden social, como para decir, mira, sabemos que hay un desarrollo teórico que los separa, pero así intrínsecamente están de acuerdo en como, dime cómo tú castigas y te diré quién eres. Sí, totalmente. O sea, ¿qué está fallando en este sistema de no sé si, ¿cómo decirlo?, correctivo, ¿no?, punitivo, y la reinserción de individuos con condiciones de seres sociales? Eso nos lleva toda a la discusión inicial respecto a la desviación. Es decir, todo individuo que se distancia de lo que normalmente es aceptable en una sociedad va a contar con un conjunto de estructuras que les va a, por un lado, retener en forma física a quienes no dialogan con esa razón de lo social, el psiquiátrico, a quienes no logran dialogar con esa razón jurídica,
lo punitivo, la cárcel. Estos autores, digamos, estuvieron muy enfocados en conocer cómo operaron estas estructuras, Sí. el psiquiátrico, la escuela, la cárcel, y siempre recordamos como esa figura del panóptico de Foucault, en el que el guardia miraba a cada uno de los reclusos, pero estos nunca lograban mirar al guardia. Sí. Y es sumamente interesante porque nos colocan en la diana todo el debate también en torno a cómo estas estructuras perpetúan el poder, por un lado, y operan para mantener el status quo, porque al final el criminal, el paciente psiquiátrico no dialogan con la razón y por tanto al desviarse socialmente no pueden generar diálogo con lo que se conoce como lo aceptable Pero por la ya sociedad. sabemos que hay pacientes psiquiátricos que tienen momentos de capacidad. Y es la Totalmente. función, ¿no?, de todas estas ciencias conjugadas determinar cuándo hay capacidad y cuándo no. ¿Cómo podemos diseñar políticas públicas orientadas a reducir en la socialización los niveles de violencia? Es importante reconocer, por un lado, la multicausalidad de la violencia y, por tanto, entender que sus abordajes son multisectoriales y interdisciplinarios también. Es necesario articular todo plan de prevención de violencia y de delincuencia con la sociedad en sus sentidos más amplios y organizados, juntas de vecinos. Es necesario también entender que las políticas de seguridad ciudadana deben desarrollarse de forma integral. Una solución desde lo punitivo y lo policial nunca van a resolver las situaciones de inseguridad, al contrario, las exacerban y por tanto es necesario ampliar la mirada de lo que estamos llamando seguridad ciudadana y cómo comprender el fenómeno de la violencia. Ángel, muchas gracias por esta interesante conversación. Igualmente. Continuamos. La decisión o autonomía de terminar con la vida de otro ser humano data desde los tiempos de la creación. Caín mató a su hermano Abel, el primer gran desastre de la historia de la humanidad. Para citar un hecho que causa gran conmoción social, está el homicidio político o magnicidio. Se trata de poner término a la vida de una persona que es figura política o religiosa. En diversos momentos ha logrado cambiar el curso de la historia, de una sociedad y hasta de la humanidad, empezando porque de los 82 emperadores que dirigieron el Imperio Romano, 26 fueron asesinados o murieron por causas extrañas. Desde Tiberio hasta Petronio, el más destacado crimen es el asesinato del emperador Julio César, el 15 de marzo del año 44 a.C., en una conspiración liderada por senadores de oposición que lo citaron en el teatro de Pompeyo, en donde recibió 23 puñaladas que le provocaron la muerte. En tiempos más modernos, pensemos en Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y John F. Kennedy en los Estados Unidos. En nuestra región, citamos el caso dominicano, la muerte del presidente Ramón Cáceres en 1911, las muertes de los tiranos en la ola democratizadora latinoamericana, Venustiano Carranza en México, exterminado en 1920, Luis Sánchez Cerro en Perú, lo mataron en 1933, Gualberto Villarroel en Bolivia, ahorcado en 1946, Carlos Delgado Chalbó en Venezuela, herido de muerte en 1950, José Antonio Remón Cantera en Panamá, muerto a disparos en 1955, Anastasio Somoza García en Nicaragua, asesinado por un disparo en 1956, Rafael Leónidas Trujillo, el tirano dominicano, asesinado en 1961, y el más reciente caso, pero en democracia, el asesinato de Jovenel Moïse en 2020 en Haití. De esa naturaleza, en otras regiones del mundo, los sucesos políticos fruto de la primavera árabe en 2011, que muchos debatieron sobre una cuarta ola democratizadora, los países árabes del norte de África y Oriente Medio vieron morir a legendarios dictadores como Muammar Gaddafi, asesinado a tiros por milicianos del CNT, a quemarropa, entre otros más. No nos da el tiempo. Diversas circunstancias, motivaciones y relaciones
pueden actuar como fuerzas que causan los homicidios y tienen múltiples características que los hacen más o menos graves. La tendencia a declarar demencia para simular u ocultar la voluntad, la capacidad en los antisociales o en los perpetradores de estos crímenes y lograr clemencia judicial a la hora de imponer el castigo debe ser expuesta y condenada. Quienes sufren de alteración del carácter o de la conducta social, científicamente está demostrado que son personas que pueden cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún tipo de sentimiento de culpa y suelen llevar una vida aparentemente normal, pero eso no quiere decir que sean todos criminales. La psicopatía suele ser confundida con la sociopatía, pero esta última tiene una base de impulsividad. Sin embargo, según los expertos, el psicópata siempre planificaría cada acto y pocas veces improvisará. Y cuidado con los violentos, que también están enfermos. Frente a alegatos de leguleyos de poca monta, bufones, intrépidos y necesitados de atención mediática para manipular la opinión pública, como se pudiera estar viviendo en este momento en la República Dominicana, los jueces tienen la responsabilidad de castigar debidamente y exponer la hazaña, valiéndose de la expertise de profesionales y de los aportes de estas ciencias diversas. Así como es la responsabilidad de los estados y los gobiernos trabajar en revertir la conducta violenta que domina nuestro espacio social, agreste y hostil, en el que usted y yo, todos, sin excepción, podemos resultar la próxima víctima.